La mansión de los Castillos siempre había sido conocida por su imponencia, un templo de mármol blanco que ocultaba secretos tan antiguos como las paredes que sostenían la fortuna de la familia. Pero aquella mañana silenciosa, algo rompió la paz del lugar, un grito desesperado resonó por los pasillos, tan fuerte que parecía hacer temblar los retratos de los antepasados. Rosa Valdés, la nueva empleada de limpieza, se había detenido frente a un enorme retrato colgado sobre la escalera principal. El rostro pintado allí, delicado y sonriente, no debería estar en esa casa, no en ese lugar, no perteneciendo a una familia rica y tan distante de la realidad que ella conocía. Su corazón empezó a latir tan rápido que parecía querer escaparse por su garganta. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Las manos le temblaban. Porque aquel niño del retrato, el niño vestido con ropa lujosa, llamado por los ricos heredero de los Castillo, era el mismo niño que, años atrás, compartía con ella el pan duro y el frío helado del orfanato de San Miguel. Y antes de poder contenerse, su voz estalló por toda la casa. «Patrón, ese niño vivió conmigo en el orfanato». La mansión Castillo amanecía envuelta en el tipo de silencio que solo las casas demasiado ricas pueden permitirse. El sol, tímido aún, se filtraba por los ventanales inmensos y se reflejaba en las columnas de mármol blanco, en los pisos encerados, en las lámparas de cristal que colgaban del techo como astros congelados. Era una belleza fría, impecable, que imponía respeto y miedo. Para Rosa Valdés, sin embargo, aquella mansión no tenía nada de acogedora. Cada día que entraba para trabajar sentía que las paredes la observaban, que cada paso suyo debía ser medido. Era como caminar dentro de una jaula de oro. Esa mañana, como siempre, había subido al ala principal con su cubeta y sus paños. El trabajo era silencioso, rutinario, desempolvar barandales, repasar el mármol, limpiar los escalones. Pero cuando llegó al centro de la gran escalera, algo la obligó a detenerse. La luz del amanecer dio justo en el rostro del niño del retrato. Un rostro que ella había evitado mirar durante 2 semanas. No por descuido, sino por instinto. Algo en esa pintura siempre había incomodado a Rosa. Un presentimiento. Un eco lejano. Una sensación que prefería ignorar. Pero ese día no pudo. Levantó la vista. Y su alma entera se sacudió. El retrato mostraba a un niño de unos 8 años, vestido con ropa elegante, camisa blanca, chaleco azul marino, expresión tranquila. Tenía los ojos grandes, cálidos, profundos. Ojos vivísimos, capaces de atravesar cualquier defensa. Rosa sintió un mareo repentino. Se tocó el pecho. Las piernas le temblaron. Ese niño. Dios mío, susurró, retrocediendo un paso. Era imposible. 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 Pero ahí estaba. El niño del cuadro no era un Castillo. No era un heredero. No era un hijo de ricos. Aquel niño era Mateo. El mismo Mateo con el que ella había compartido hambre, frío y noches interminables en el orfanato San Miguel. El mismo niño al que ella arropaba cuando lloraba. El mismo que la llamaba mi Rosita cuando tenía miedo. Rosa se llevó las manos a la boca. Las lágrimas le empañaron la vista. Ese niño, murmuró, casi sin aire. Ese niño vivió conmigo. Su corazón latía con violencia. La garganta se le cerraba. Sentía que las paredes de la mansión se encogían, sofocándola. Todo su cuerpo se negaba a aceptar lo que sus ojos confirmaban. Pero entonces algo dentro de ella explotó. La verdad reprimida por años salió como un lamento desgarrado. «Patrón», gritó con una fuerza que no sabía que tenía. «Ese niño vivió conmigo en el orfanato». El grito corrió por los pasillos. Subió por las escaleras. Retumbó contra las paredes. Las aves del jardín exterior alzaron vuelo por el sobresalto. El destino había hablado. Y ahora, nada sería igual. Los pasos apresurados fueron los primeros en llegar. Pesados, firmes, acostumbrados a mandar. Don Alejandro Castillo, el patriarca, apareció en la parte superior de la escalera. Era un hombre alto, imponente, de cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y cejas densas que marcaban su expresión dura. Sus ojos oscuros se clavaron en Rosa con un interrogatorio silencioso. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz áspera. Rosa temblaba. No pudo responder. Solo señaló el retrato con un dedo tembloroso. Alejandro descendió un escalón, sin prisa, sin perder la compostura. «Explique», ordenó. La voz de Rosa salió quebrada. «Patrón, yo conozco a ese niño», tragó saliva.
Vivimos juntos en el orfanato San Miguel. Ese niño no es Castillo, ese niño es... Alejandro levantó una mano. Basta. Una sola palabra, fría como un balde de agua helada. Ese es mi hijo, dijo, clavando su mirada en ella. Mateo Castillo. Nació aquí. ¿Me va a decir usted quién es mi propio hijo? Rosa sintió el estómago caer. Ese hombre estaba mintiendo. Ella podía verlo claramente. El orfanato le había enseñado a detectar la mentira desde lejos. Pero antes de que pudiera replicar, otra voz apareció detrás del patriarca. ¿Qué sucede, Alejandro? Era doña Emilia, su esposa. Elegante hasta para respirar, con una belleza refinada y helada. Tenía un aura de superioridad tan intensa que Rosa sintió que debía apartar la mirada. Esta empleada, dijo Alejandro, afirma que conoce a Mateo de un orfanato. Emilia soltó una risita suave, venenosa. ¿Un orfanato? Mordió cada sílaba con desdén. ¡Qué ocurrencia más ridícula! Nuestro hijo jamás ha puesto un pie en un lugar así. Miró a Rosa como quien observa a un insecto. Debe estar confundida. Miles de niños se parecen. No invente historias para llamar la atención. Rosa apretó los puños. Era demasiada humillación. Demasiada mentira. No estoy confundida, señora, dijo con firmeza nacida del dolor. Ese niño, Mateo, lo cuidé como si fuera mi hermano. El silencio cayó como un peso de 100 kilos. Alejandro dio un paso hacia ella. Cuidado con lo que dice, advirtió. La amenaza era clara. Peligrosamente clara. De pronto, una voz joven llenó el ambiente. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué pasa? Los tres adultos se giraron. Ahí estaba él. Mateo. Ahora adolescente. Alto, flaco, con el cabello oscuro cayendo sobre la frente. Sus ojos, los mismos ojos del orfanato, brillaban con una mezcla de curiosidad y confusión. Rosa sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. Era él. Era realmente él. ¿La conozco? Preguntó Mateo, mirando fijamente a Rosa. Ella rompió en lágrimas. Sí, mi amor, claro que sí me conoces, dijo con la voz destrozada. Dormíamos en la misma sala, yo te tapaba cuando hacía frío, tú me decías Rosita no me dejes solo. Mateo parpadeó, desconcertado. Miró a sus padres. Ellos no dijeron nada. Pero entonces, algo extraño ocurrió. El joven miró el retrato. Luego a Rosa. Luego otra vez al retrato. Y frunció el ceño. Como si algo dentro de él se removiera. Un recuerdo enterrado, intentando salir. No entiendo, murmuró Mateo. ¿Por qué siento como si te hubiera visto antes? El rostro de doña Emilia se tensó como una cuerda a punto de romper. Alejandro bajó la voz, pero su tono era una orden disfrazada. Mateo, vuelve a tu habitación. Esto no te concierne. Pero papá. He dicho que subas. El muchacho obedeció a regañadientes, subiendo las escaleras sin apartar la mirada de Rosa. Sus ojos, sin querer, parecían pedir respuestas. Cuando Mateo desapareció en el pasillo, el patriarca volvió a encarar a Rosa. Escúcheme bien, dijo con un tono que helaba la sangre. No quiero volver a oír esa historia absurda. ¿Me entiende? Rosa, sin apartar la mirada, susurró. Yo nunca mentiría sobre él. Doña Emilia dio un paso al frente, sus tacones resonando como martillazos. Si vuelve a insinuar algo de ese orfanato de mala muerte, dijo con una sonrisa venenosa, no solo perderá su empleo. Le quemaremos el futuro. ¿Entendió? Rosa sintió que le cortaban el aire. Pero no bajó la cabeza. Porque en su interior, algo ardía. Algo antiguo. Algo que no sabía que aún vivía. La promesa que le hizo a un niño tembloroso hace años. Siempre te voy a proteger. Y ahora, al ver la mentira que rodeaba a Mateo, el abuso silencioso, la vida lujosa construida sobre un secreto oscuro. Rosa supo la verdad. Tenía que salvarlo. Cueste lo que cueste. Aunque tuviera que enfrentar a los Castillo. Aunque su vida corriera peligro. El destino la había traído ahí por una razón. Ella lo sabía. Y la familia Castillo, también. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que oculta realmente la familia Castillo sobre el origen de Mateo? Déjame tu like, suscríbete y comenta desde qué país estás viendo este video para enviarte un saludo en el próximo capítulo. El resto de la mañana se volvió una prisión silenciosa para Rosa. Cada movimiento suyo parecía observado, cada respiración juzgada. Caminaba por los pasillos con el paño en la mano, pero su mente estaba en otra parte,
en el rostro de Mateo, en esos ojos que habían mostrado un destello de memoria, apenas un segundo, pero suficiente para encender una esperanza que ella creía muerta. Mientras limpiaba uno de los salones laterales, Rosa se detuvo frente a una mesa de caoba. Sobre ella había fotografías de la familia Castillo, fiestas elegantes, vacaciones lujosas, retratos formales. Mateo aparecía en varias, siempre al lado de Alejandro y Emilia, siempre vestido impecablemente, siempre con una sonrisa pequeña y educada. Una sonrisa que ella reconocía. Una sonrisa forzada. Una sonrisa que ocultaba miedo. Mateíto, susurró, sintiendo los ojos arder. ¿Qué te hicieron? Una punzada de angustia le atravesó el pecho. Recordó cómo Mateo lloraba cuando uno de los cuidadores del orfanato lo castigaba sin razón. Recordó cómo el niño se aferraba a ella cuando temía quedar solo. Recordó su voz chiquita diciendo: Rosita, no me sueltes. Y ahora lo había visto en esa mansión, grande, hermosa, pero con un ambiente denso, cargado, que hacía temblar hasta el más fuerte. Algo allí estaba mal. Muy mal. A las 11, el timbre sonó. Rosa se apresuró a abrir, limpiándose disimuladamente el rostro. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer de unos 50 años, morena, con una carpeta bajo el brazo y la ropa formal. Sus ojos eran vivaces, atentos, y su sonrisa transmitía una mezcla extraña de simpatía y cautela profesional. Buenos días, dijo la mujer. Soy la señora Elvira Campos, trabajadora social asignada al seguimiento del menor Mateo Castillo. Tengo una cita programada con los señores de la casa. Rosa sintió un escalofrío. ¿Trabajadora social? ¿Seguimiento? Eso no era normal en familias ricas. Sí, claro, dijo, con una cortesía nerviosa. Pase adelante, por favor. Mientras caminaban hacia el salón principal, Elvira la miró de lado. Usted es una de las nuevas empleadas, ¿verdad? Sí, señora. Llevo poco tiempo. Elvira asintió, pensativa. ¿Y cómo ha visto al muchacho? Preguntó con naturalidad ensayada, como si fuera una conversación casual. Rosa sintió que el corazón le daba un vuelco. Lo veo, pausó, eligiendo con cuidado, callado. Muy callado. Elvira frunció los labios, como quien confirma una sospecha. Pero antes de poder decir algo más, el sonido de tacones se hizo presente. Doña Emilia entró en la sala, radiante, elegantemente vestida como siempre, su sonrisa perfectamente medida. Elvira, qué alegría verte, dijo ella, extendiendo los brazos como si recibiera a una amiga íntima. Pase, pase. Mateo está terminando su clase particular. Rosa dio un paso hacia atrás. Sabía cuándo debía desaparecer. Pero justo antes de irse, Elvira le dedicó una última mirada. Una mirada que decía: sé que usted sabe algo. En cuanto Rosa salió del salón, el tono de doña Emilia cambió por completo. Elvira, dijo en voz baja, preferiría que estas visitas fueran menos frecuentes. Mateo está perfectamente bien. Emilia, respondió Elvira con una serenidad profesional, ya sabe que no es decisión mía. El juez consideró que debía haber supervisión durante un año después de la adopción. Rosa, desde el pasillo, se quedó congelada. ¿Adopción? Sintió que el mundo giraba. Apoyó la mano en la pared. Mateo había sido adoptado. Entonces ella no estaba loca. No estaba confundida. Tenía razón desde el principio. El niño del orfanato San Miguel había sido adoptado por la familia Castillo. ¿Y lo peor? Lo habían ocultado. Rosa quería quedarse y escuchar más. Pero si la descubrían, las consecuencias serían terribles. Se obligó a regresar al área de servicio. Mientras lavaba utensilios en silencio, escuchaba pasos arriba, murmullos, voces tensas. Aunque no entendía todas las palabras, podía distinguir la frialdad de Emilia y la firmeza de Elvira. El corazón de Rosa latía rápido. Un torbellino de emociones se agitaba dentro de ella. ¿Por qué lo ocultaron? Pensó. ¿Qué están escondiendo? Una hora después, Elvira salió de la mansión. Pasó junto a Rosa, que se encontraba doblando manteles cerca de la puerta. Gracias por abrirme, Rosa, dijo la trabajadora social, bajando el tono de voz. Cuídese. La mujer se marchó, pero dejó atrás una sensación de inquietud, como si hubiera querido decir más, pero no podía. Rosa cerró la puerta y se quedó de pie, en silencio. Había un misterio. La familia mentía. Ella debía descubrir la verdad. Por Mateo. Por el niño que la había amado como a una hermana.
Al terminar la jornada, Rosa regresó a la cocina para recoger sus cosas. Estaba guardando sus pertenencias cuando sintió que alguien la observaba desde la entrada. Se volvió. Era Mateo. Estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba timidez, curiosidad y miedo. «Hola», dijo él, casi en un susurro. Rosa sintió el corazón derretirse. «Hola, mi cielo», respondió, con la voz suave, como si hablara con aquel niño pequeño del pasado. Mateo miró hacia los costados, asegurándose de que nadie estuviera escuchando, y entró un poco más en la cocina. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo él. «Claro, hijo. Lo que dijiste hoy», trago saliva. «¿De verdad, crees que me conoces?». Rosa se acercó despacio, con ternura maternal. «No lo creo, Mateo. Lo sé. Tú y yo vivimos juntos. Me agarrabas la mano cuando tenías miedo. Me decías que yo era como tu familia». Mateo bajó la mirada. «A veces», admitió, «sueño con un lugar que no reconozco. Pero mis papás dicen que solo son pesadillas». Rosa sintió un nudo en la garganta. «Esos sueños son recuerdos, mi amor». El muchacho levantó la cabeza, con los ojos llenos de confusión. «Pero, ¿por qué no me acuerdo bien?». Rosa acarició suavemente su mejilla. «Porque te hicieron olvidar». Mateo dio un paso atrás, impactado. «¿Quién?», susurró. Rosa iba a responder, cuando una voz helada cortó el aire. «¿Qué están haciendo aquí?». Los dos se giraron al mismo tiempo. En la entrada de la cocina estaba doña Emilia, con los brazos cruzados y el rostro lleno de veneno. Mateo se apartó de Rosa de inmediato. Yo solo quería agua», dijo él, evitando mirarla. «Sube a tu habitación», ordenó Emilia, sin levantar la voz, pero con un tono que no dejaba opción. Mateo obedeció. Caminó rápido hacia las escaleras, pero antes de salir completamente de la vista, volvió a mirar a Rosa. Ese segundo bastó. Había miedo. Pero también, confianza. Una confianza que Emilia notó. Y eso la enfureció. Cuando Mateo desapareció, Emilia se acercó despacio, como una serpiente dispuesta a atacar. «Escúchame bien», dijo con una sonrisa falsa. «Si vuelves a acercarte a mi hijo, si vuelves a llenar su cabeza con esas mentiras, te haré desaparecer de esta casa y de esta ciudad. ¿Entendido?». Rosa temblaba. Pero no retrocedió. «Él merece saber la verdad», respondió. Los ojos de Emilia brillaron con odio puro. «La verdad lo destruiría», susurró. «Y a nosotros también». Rosa entendió algo en ese segundo. La señora no solo mentía. Temía. Temía algo relacionado con el pasado de Mateo. Algo tan terrible, que estaban dispuestos a todo para ocultarlo. Incluso a silenciarla para siempre. Esa noche, mientras salía finalmente por el portón principal, Rosa tomó una decisión que cambiaría su vida. Iba a regresar al orfanato San Miguel. Iba a buscar los archivos. Los verdaderos. Iba a descubrir qué pasó con Mateo. Iba a enfrentar a quien fuera necesario. Incluso a la familia Castillo. El silencio que se adueñó de la biblioteca después de la revelación de Rosa tenía un peso casi físico. Era espeso, denso, como si se hubiese derramado un líquido oscuro entre los estantes de caoba, impidiendo que el aire circulara. Samuel se quedó quieto, mirándola con una mezcla de desconcierto y algo parecido al miedo. Don Rafael, en cambio, no apartó los ojos de la fotografía. Durante varios segundos nadie habló. Las palabras de Rosa seguían flotando, reverberando entre ellos como ecos de un pasado que nadie había sabido, o querido, enfrentar. Fue Samuel quien finalmente rompió el silencio. «Señor», dijo con voz baja. «Ella no parece estar mintiendo». Rafael respiró hondo, largo, como si necesitara reunir fuerzas para sostener la situación. Sus ojos volvían del retrato a la empleada, y de la empleada nuevamente al retrato. Algo dentro de él comenzaba a encajar, demasiado dolorosamente. «Rosa», dijo él, con un tono más suave, casi humano por primera vez. «Dígame, ¿qué sabe exactamente de ese niño?». Ella tragó saliva. Su voz salió frágil, pero firme. «Todo, o al menos, casi todo. Éramos inseparables allí. Compartíamos cama, comida, y miedo». Samuel frunció el ceño. «¿Miedo?», insistió. «¿En qué sentido?». Rosa bajó los ojos por un instante, reviviendo recuerdos que preferiría enterrar. Su pecho subía y bajaba rápido, como si le costara respirar. «Aese niño, a ese pequeño, lo llamaban Ángel en el orfanato», dijo finalmente.
No tenía apellido. Llegó una madrugada, envuelto en una manta fina que no pertenecía a un lugar así. Las cuidadoras siempre trataban de ocultarlo, de mantenerlo alejado de los demás. Pero él siempre se escapaba para estar conmigo. Una sombra cruzó el rostro de Rafael, como si el nombre hubiera removido algo. ¿Ángel? Repitió, casi para sí. Rosa continuó. Era un niño dulce, risueño, pero había algo raro. Algo que las cuidadoras murmuraban entre ellas. Decían que no debía estar allí. Que alguien lo había dejado en secreto, y que tarde o temprano vendrían a buscarlo. Pero pasaban los años, y nadie venía. Samuel intercambió una mirada con Rafael, cada vez más preocupado. ¿Y qué pasó con él? Preguntó Rafael con voz tensa. ¿Cómo? ¿Desapareció? La respuesta llegó como un golpe seco. Una noche, simplemente, ya no estaba. Rosa apretó los puños. Nos levantamos y su cama estaba vacía. Dijeran que vino una familia adinerada a buscarlo. Pero yo no vi a nadie. Nadie lo vio. Solo había silencio y miedo. Rafael sintió un nudo en la garganta. Samuel dio un paso atrás, como si entendiera algo demasiado grande para sostenerlo. Fue entonces cuando Rosa se acercó al retrato, como guiada por un impulso imposible de contener. Su dedo tembloroso se posó sobre el rostro del niño pintado. Ese es Ángel. Yo lo sé. Puede haber cambiado la ropa, el lugar, la historia, pero esos ojos no cambian. Ese niño vivió conmigo. El impacto fue inmediato. Rafael sintió que el piso bajo sus pies se movía, que las certezas que había sostenido durante años se rompían como vidrio. Samuel, por su parte, abrió la boca, incrédulo. Señor, dijo él. Si esto es verdad, entonces ese niño. Rafael lo interrumpió. Es mi hijo. La frase quedó suspendida en el aire como un trueno silencioso. Rosa abrió los ojos, sorprendida. ¿Su hijo? Don Rafael se sentó, como si su cuerpo no pudiera sostener el peso de la verdad. Cubrió su rostro con las manos, respirando con dificultad. Hace muchos años, comenzó, yo tuve una relación con una mujer que, bueno, no era de mi mundo. Tuvimos un hijo, pero mi familia no lo aceptó. Hubo amenazas, presiones. Y cuando ella murió en un accidente, ellos dijeron que se harían cargo del niño. Dijeron que lo llevarían a un lugar seguro, y que volvería conmigo cuando todo estuviera calmado. Rosa sintió una punzada en el pecho. ¿Y usted? ¿Usted nunca lo buscó? Rafael levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, llenos de culpa. Confié en que harían lo correcto. Pero nunca más me dejaron verlo. Me dijeron que había sido adoptado. Y luego, que había muerto. Se rió de amargura. Yo les creí. Un silencio desgarrador se apoderó de todos. Rosa, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia él. Señor, Ángel no murió. Él estuvo conmigo. Él sufrió. Y ahora, está en ese retrato, convertido en otra persona, en un castillo. Samuel añadió. Señor, entonces alguien de su familia, ocultó al niño, robó a su hijo y lo crió como heredero. ¿Para qué? ¿Por qué? Rafael apretó los dientes, furioso. Porque con un heredero controlado, ellos mantendrían el poder. Sus manos temblaron. Usaron a mi propio hijo. Rosa apoyó una mano en su corazón. Señor, yo no sé qué pasó después, pero Ángel merece que descubra la verdad. Rafael se levantó, decidido. La descubriré, dijo. Aunque tenga que destruir esta casa piedra por piedra. Miró a Rosa. Y usted será parte de esto. Porque usted sabe algo que nadie más sabe. Ella asintió, tragando lágrimas. Pero cuando parecía que la escena había llegado a su punto máximo, algo inesperado ocurrió. Un ruido. Un golpe leve. Como un objeto cayendo al suelo. Los tres se giraron hacia la puerta. Y allí, en el marco, estaba alguien que no debería haber escuchado absolutamente nada. El verdadero heredero Castillo. Con el rostro pálido, los ojos enormes y temblor en las manos. ¿Yo, viví, dónde? Preguntó con voz quebrada. El corazón de Rosa se detuvo. El de Rafael también. Porque el joven los había escuchado. Todo, absolutamente todo. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que hará el heredero ahora que escuchó la verdad? ¿Huirá? ¿Se enfrentará a su familia? ¿O negará lo que ha oído? Cuéntame en los comentarios desde donde ves este video. Deja tu like y suscríbete para no perder el próximo capítulo. El heredero Castillo,
el joven que todos conocían como Emilio Castillo, permanecía inmóvil en el marco de la puerta. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban clavados en Rosa como si ella fuese una aparición salida de su peor pesadilla, o de un recuerdo enterrado. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rafael quedó congelado, incapaz de pronunciar siquiera su nombre. Samuel, por instinto, llevó la mano al cinturón, como si esperara una reacción impredecible. Pero Emilio no gritó. No corrió. No llamó a nadie. Solo dio un paso dentro de la biblioteca, tambaleante, como si sus piernas no pudieran cargar el peso de la revelación. ¿Por qué estaban hablando de mí?, preguntó con voz ronca, casi infantil. Rafael se levantó lentamente. La culpa le pesaba como una cadena alrededor del cuello. Emilio, yo puedo explicarte. No, interrumpió el joven con un hilo de voz. Quiero que ella, señaló a Rosa con un dedo tembloroso, lo diga. El corazón de la mujer se encogió. Nunca había querido herirlo. Mucho menos hacerle daño. Pero ¿cómo negar lo evidente, cuando lo había visto con sus propios ojos? Ella respiró hondo, acercándose con cautela, como si él fuera un animal herido que podía asustarse con cualquier movimiento brusco. Yo, te conozco, comenzó. Te conocí hace muchos años. En un lugar donde no deberías haber estado. Un lugar frío, triste, donde no había familia, ni calor, solo niños esperando algo que nunca llegaba. Emilio parpadeó. Yo nunca estuve allí, susurró. Mi familia siempre me dijo que nací aquí. En esta casa. Que he pertenecido a este apellido desde la cuna. Rosa negó con suavidad. Te llamaban Ángel. Siempre estabas conmigo. Te hacía dormir cuando llorabas, te escondía de las cuidadoras cuando estabas asustado. Tú querías una familia más que nadie. La expresión del joven cambió. Primero incredulidad. Luego miedo. Luego algo más profundo, casi un pánico existencial. Esto es una locura, jadeó. Yo tengo recuerdos, fotos, historias. Rafael intervino. Recuerdos que te contaron. Fotos que pudieron falsificar. Historias que alguien construyó para proteger un secreto. Emilio lo miró fijamente. ¿Qué secreto? Rafael respiró hondo. Que eres mi hijo. Aquellas palabras cayeron como una bomba. El rostro de Emilio se contrajo de dolor. No, susurró él retrocediendo. Usted no puede decir eso como si fuera algo simple. No lo es, admitió Rafael, con la voz rota. Es la verdad que me arrebataron. La verdad que nunca pude darte. ¿Y quién me arrebató a mí?, gritó Emilio, con un temblor en el labio. ¿Quién decidió que yo no debía conocer mi origen? ¿Quién me robó? Rosa dio un paso al frente. Fue alguien de esta casa, dijo ella suavemente. Alguien poderoso. Alguien que sabía lo que hacía. Los ojos de Samuel se oscurecieron. Alguien que aún está aquí, murmuró él. Alguien que nos está vigilando. Todos se quedaron en silencio. Porque la verdad era simple y aterradora. La mansión Castillo estaba llena de sombras. Y alguna de esas sombras llevaba años manipulando el destino del niño. Emilio se dejó caer en un sillón de cuero, enterrando las manos en el cabello. Mi madre, susurró. Siempre me hablaron de ella. Dijeron que murió cuando yo era bebé. Que era una mujer elegante, de buena familia. Rafael cerró los ojos. No es verdad. ¿Quién era ella, entonces?, preguntó Emilio con la voz quebrada. Una mujer humilde, dijo Rafael, con profunda tristeza. Hermosa. Trabajadora. Luchadora. Yo la amé. Pero mi familia nunca la aceptó. Para ellos, no era digna de traer un hijo Castillo al mundo. Los ojos de Emilio se cristalizaron. ¿Y entonces qué hicieron? Rafael apretó los puños. Cuando ella murió, dijeron que cuidarían de ti. Que yo debía mantener distancia hasta que todo se calmara. Su voz se quebró. Nunca me lo devolvieron. Rosa se acercó lentamente. Emilio, cuando tú desapareciste del orfanato, yo pensé que te habían adoptado. Pero cuando te vi en ese retrato, supe que algo terrible había pasado. El joven levantó la cabeza. Y por primera vez, la mirada que lanzó hacia su padre fue cargada de un dolor profundo, pero también de duda, necesidad, miedo. Si realmente soy tu hijo, dijo él. ¿Por qué nunca me buscaste? Rafael lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Porque me hicieron creer que estabas muerto. Emilio se llevó una mano al pecho,
como si necesitara sostener su propio corazón para que no se partiera. Toda mi vida, susurró, he sentido que algo no encajaba. Como si faltara una pieza. Como si mi historia tuviera un hueco. Miró a Rosa. ¿Por qué yo? ¿Por qué me llevarían al orfanato? Rosa bajó la mirada. Porque alguien quería que desaparecieras de la vista de tu padre, sin dejar rastros. Y el orfanato era un lugar perfecto para esconderte. Samuel añadió. Y cuando se dieron cuenta de que el niño Castillo podía ser útil para los intereses de la familia, lo sacaron de allí y lo construyeron desde cero. Rosa dio un paso adelante. Su voz ahora era seria, firme. Emilio, tú no eres una mentira. Tú no eres una creación. Eres un niño que sufrió, que perdió, que fue manipulado, pero también eres alguien fuerte. Alguien que merece la verdad. El joven la miró con lágrimas descendiendo por su rostro. ¿Tú, me cuidabas? Preguntó con voz temblorosa. Rosa sonrió, triste. Todos los días. Te arrullaba cuando tenías miedo. Te abrazaba cuando te sentías solo. Tú eras mi pequeño. Yo te cuidé como si fueras mío. Emilio soltó un sollozo que había estado conteniendo desde el inicio. Entonces, no estoy solo. Rosa negó con la cabeza. Nunca estuviste. Pero el momento de calma no duró. Un golpe seco resonó en el pasillo. Fuerte. Inesperado. Los cuatro se quedaron tensos instantáneamente. Samuel fue el primero en reaccionar. Alguien nos está escuchando, susurró en voz baja. Rafael asintió. No estamos seguros aquí. ¿Qué hacemos? Preguntó Emilio con la respiración acelerada. Samuel se acercó a la puerta con cautela, pero antes de llegar a ella, una sombra pasó al otro lado del vidrio esmerilado. Una figura. Quieto. Observando. Se escuchó un susurro desde el corredor. No deberían haber despertado al pasado, dijo una voz grave, desconocida. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la columna. Emilio se levantó bruscamente. ¿Quién está ahí? Pero no hubo respuesta. Solo pasos. Lentos. Profundos. Y luego silencio. Un silencio peor que cualquier ruido. Samuel cerró la puerta con llave. Estamos en peligro, dijo en voz baja. Si revelamos todo lo que Rosa recuerda, alguien va a intentar detenernos. Rafael apretó los dientes. No me importa quién sea. No voy a permitir que vuelvan a hacer daño a mi hijo. Emilio lo miró. Por primera vez, no con rechazo, sino con una chispa de algo que podía ser alianza. Entonces, dijo él respirando hondo. Vamos a descubrir quién me robó la vida. Rosa asintió, decidida. Y vamos a revelar la verdad del orfanato, y de esta casa. Pero antes de continuar, una pregunta se instaló en el aire, peligrosa, inevitable. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que la persona detrás de todo decidiera eliminar las piezas que ya sabían demasiado? ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que hará la sombra misteriosa que escuchó todo? ¿Está dentro de la familia? ¿O trabaja para alguien peligroso? Comenta desde donde ves el video. Deja tu like. Y suscríbete para no perder el próximo capítulo. El ambiente dentro de la biblioteca se había vuelto tan denso que parecía que las paredes respiraban. Cualquier rastro de calma se había evaporado desde el momento en que aquella sombra cruzó el pasillo. Rosa sentía que los latidos de su propio corazón hacían eco entre los estantes antiguos. Emilio seguía de pie, incierto, temblando no solo por la revelación que apenas estaba comenzando a digerir, sino por la amenaza silenciosa que había aparecido justo después. Rafael caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza. El hombre que siempre había sido tan firme, tan imponente, ahora parecía un barco a punto de partirse en medio de una tormenta. Samuel permanecía cerca de la puerta, con los sentidos alertas y la mirada dura. Era evidente que esperaba lo peor. Tenemos que salir de aquí, dijo Samuel de repente. Este cuarto ya no es seguro. ¿Salir a dónde? Preguntó Emilio, aún respirando de forma acelerada. Toda esta casa puede estar llena de personas que sabían de mi pasado. Personas que hicieron esto. Rosa tragó saliva. El miedo en sus ojos era tan auténtico como el del propio muchacho. No podemos irnos sin saber quién nos está escuchando, dijo ella con voz baja. No sin saber quién está detrás de todo. Samuel la miró con firmeza. Eso es precisamente lo que nos puede costar la vida si nos quedamos. Rafael levantó la mano. Basta. No habrá decisiones precipitadas. Su voz recuperó, por un instante, la fuerza que lo caracterizaba. Esta casa es mía. Nada ni nadie va a correrme de aquí.
Emilio soltó una carcajada amarga. ¿Tuya, señor?, dijo con sarcasmo. Esta casa pertenece a todos los que han movido hilos aquí dentro. A todos los que me mintieron. A todos los que decidieron mi vida antes de que pudiera entender una sola palabra. Rosa cerró los ojos. Ella sabía que el muchacho tenía razón. Sabía que el enemigo no era un intruso, sino alguien que vivía entre esas paredes. Un golpe seco resonó nuevamente en el pasillo. Todos saltaron. Samuel corrió hacia la puerta, mirando a través de la ranura. No hay nadie, susurró. Pero no sonaba a alivio, sino a advertencia. Alguien está jugando con nosotros, gruñó Rafael. No permitiremos que nos manipulen. Rosa se acercó hasta quedar junto al muchacho. Emilio, ¿recuerdas algo?, preguntó con suavidad. ¿Algún sueño? ¿Alguna imagen? Algo que no encaje con tu vida aquí. Él respiró hondo, cerrando los ojos, intentando vencer el torbellino dentro de su mente. A veces, admitió, tenía sueños. No sabía si eran pesadillas o recuerdos. Siempre era un cuarto frío, con camas de metal. Sonidos de niños llorando. Un olor extraño. Como humedad y tristeza. Rosa sintió que el corazón se le apretaba. Ese era el dormitorio principal del orfanato, dijo ella. Yo dormía allí contigo. Emilio abrió los ojos de golpe. Entonces, ¿era real? Ella asintió. Muy real. Rafael se pasó una mano por el rostro. Dios mío, todo este tiempo. ¿Señor?, interrumpió Samuel de repente. Su mirada estaba fija en el piso. En el borde de la puerta. Allí, asomado por debajo, había algo. Un papel doblado. Deslizado desde el pasillo hacia adentro. Rosa dio un paso atrás, cubriéndose la boca. Emilio sintió un escalofrío subirle por la columna. Samuel se agachó con cautela, levantó el papel, lo abrió, y leyó. Su rostro de soldado entrenado perdió color. ¿Qué dice?, preguntó Rafael. Samuel levantó la vista, tensa, grave. Dice, el niño no debía recordar nada. La empleada tampoco. Deténganse. El silencio fue inmediato. Y brutal. Rosa sintió las piernas a punto de fallarle. Emilio ladeó la cabeza, como si no pudiera comprender. ¿No debía recordar?, susurró él. ¿Recordar qué? ¿Por qué? Rosa apoyó una mano en su pecho. Esto significa que alguien sabía que yo estaba en esta casa. Que había visto tu retrato. Y que, temen que hable. Samuel apretó la nota entre los dedos. Esto es una amenaza directa. Y quien la escribió no quiere exponerse, lo que significa que todavía está cerca. ¿En la casa?, preguntó Emilio con horror. Probablemente, respondió Samuel. Rafael golpeó la mesa con el puño. No más secretos. No más manipulaciones. Samuel, quiero cámaras revisadas, puertas cerradas, y quiero saber exactamente quién entró y salió de esta casa en las últimas 24 horas. Samuel asintió. Voy ahora mismo. Pero cuando abrió la puerta, algo lo hizo detenerse en seco. Los tres lo miraron. ¿Qué pasó?, preguntó Emilio. Samuel no respondió de inmediato. Solo dio un paso hacia atrás, como si algo invisible lo empujara. Luego señaló. Ahí, en el pasillo, en el piso de mármol. Había huellas. Pequeñas. Casi imperceptibles. Pero claramente visibles para alguien con su entrenamiento. Huellas, murmuró. Alguien estuvo parado aquí, escuchando, durante un largo tiempo. Rosa sintió que un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y, hacia dónde van? Samuel siguió las huellas con la mirada. Hacia el ala norte, respondió. Rafael frunció el ceño. La ala norte, repitió con cautela. Esa zona está, prácticamente cerrada. Nadie entra ahí desde hace meses. Rosa se estremeció. ¿Por qué? ¿Qué hay en ese lugar? El patrón tardó unos segundos en responder. Mi madre vivía allí, dijo finalmente. Después de que enfermó, nadie volvió a usar esas habitaciones. Emilio levantó la vista bruscamente. ¿Tu madre? Sus ojos se abrieron un poco más. ¿Quieres decir, a mi abuela? Rafael asintió. Ella insistía en manejar muchos asuntos de la familia. Tenía poder, contactos, y un control absoluto sobre todo lo que ocurría en esta casa. Samuel apretó la mandíbula. ¿Sospecha que ella murió hace 2 años?, interrumpió Rafael. Pero si hubo alguien involucrado en la desaparición de mi hijo, fue durante la época en la que ella tenía control absoluto.
Y si alguien está actuando ahora, agregó Rosa con tono tembloroso, debe ser alguien que trabajó con ella, o que sigue órdenes que dejó antes de morir. Emilio se levantó de golpe. Quiero ir al ala norte. No, respondió Rafael inmediatamente. No es seguro. Nada de esto es seguro, respondió Emilio con firmeza. Y si allí hay respuestas sobre quién soy, voy a buscarlas. Rosa vio en él algo que no había visto desde que volvió a cruzarse con aquellos ojos infantiles: determinación. Los cuatro avanzaron por los pasillos de la mansión. El ambiente se volvió frío a medida que se acercaban al ala norte. Demasiado frío. Como si la casa misma intentara advertirles que se alejaran. Los cuadros del corredor parecían observarlos. Las lámparas titilaban. Y en un rincón, Rosa juraría haber visto una figura moverse fugazmente, aunque cuando volteó, no había nada. Aquí es, dijo Samuel, deteniéndose frente a una puerta antigua con cerradura oxidada. Emilio tocó la madera. Esto está helado, murmuró. Rafael respiró hondo. Prepárense. Samuel forzó la cerradura con una herramienta que llevaba escondida y la puerta cedió con un crujido largo, casi doloroso. Adentro, el cuarto estaba oscuro. Cerrado. Silencioso. Como congelado en el tiempo. Rafael encendió la luz. La bombilla parpadeó, y finalmente iluminó la habitación. Rosa llevó una mano al pecho. Emilio sintió un nudo en la garganta. Porque allí, en las paredes, perfectamente ordenados, había decenas de retratos del mismo niño. El mismo niño del retrato en la entrada. El mismo niño del orfanato. Emilio. Desde bebé, hasta los 6 o 7 años. Fotos que no debían existir. Fotos tomadas en lugares donde nunca recordaba haber estado. Dios, susurró Rafael llevándose una mano a la boca. ¿Qué es todo esto? Samuel examinó las fotografías con ceño fruncido. Alguien siguió a Emilio durante años. Rosa dio un paso atrás, mareada. Esto es enfermizo. Emilio avanzó lentamente hacia uno de los retratos. Su propio rostro le devolvía la mirada. ¿Quién haría esto?, preguntó él con la voz quebrada. Y fue entonces cuando Rosa lo vio. En una esquina. Casi oculta. Una libreta. Vieja. Cubierta de polvo. Con una letra bordada en la tapa. Una inicial. M. Rosa la tomó con manos temblorosas. ¿Qué es eso?, preguntó Rafael acercándose. Rosa abrió la libreta. Las primeras palabras, escritas con tinta oscura, hicieron que su respiración se cortara. El niño debe permanecer bajo vigilancia. Nunca debe conocer la verdad. Nunca debe recordar el orfanato. Rafael se llevó una mano a la cabeza. No puede ser. Samuel se acercó. ¿Quién escribió esto? Rosa pasó la página, y allí estaba la firma. La misma letra. La misma inicial. María Castillo. La madre de Rafael. La abuela de Emilio. El mundo del muchacho se desplomó. ¿Mi abuela hizo esto? Rafael apretó los dientes. No solo eso, mira la última página. Rosa pasó las hojas temblando. Hasta que llegó al final. Y allí había una frase escrita con fuerza, casi tallada sobre el papel. Si alguien descubre la verdad, eliminen a la empleada. El silencio que siguió fue absoluto. Violento. Rosa dejó caer la libreta. Samuel tomó su arma. Rafael dio un paso al frente. Emilio, con lágrimas rodando, murmuró. Ella, te quería muerta, para proteger una mentira. Pero antes de que nadie pudiera hablar más, un sonido retumbó en el pasillo. Un paso. Luego otro. Lento. Pesado. Y una voz femenina, fría, cercana, viva, resonó desde el otro lado de la puerta. Yo nunca dejé asuntos sin terminar. Rosa sintió la sangre abandonarle el cuerpo. Rafael se paralizó. Emilio retrocedió aterrado. Samuel levantó el arma, apuntando a la puerta. La voz volvió a hablar. Entréguenme a la empleada. Ahora. Y entonces la puerta comenzó a abrirse sola. Muy lentamente. Como si la sombra que los perseguía por fin hubiera decidido mostrarse. ¿Te está gustando esta historia? ¿Quién crees que es la mujer detrás de la puerta? ¿Está viva? ¿Nunca murió? ¿O alguien está actuando en su nombre? Comenta desde donde ves este video. Dale like y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. El silencio de la madrugada pesaba sobre la ciudad como una manta húmeda. Pocos autos pasaban, y cada farol titilaba con la fragilidad de una luciérnaga cansada.
Rosa avanzaba por la calle con el paso tembloroso de quien carga un mundo entero sobre los hombros. Sus manos seguían aferradas al sobre amarillento que parecía arderle entre los dedos. Ese papel, esa firma, ese sello. Lo había cambiado todo. Entró en su pequeño cuarto alquilado, un espacio estrecho, construido con paredes de yeso que dejaban pasar cada ruido de los vecinos, y cerró la puerta con un clic que resonó demasiado fuerte para su corazón alterado. Se dejó caer en la cama. Respiró hondo. Y abrió el sobre de nuevo, como si aún no creyera en lo que había leído una hora antes. La luz tenue del foco iluminó el nombre estampado en tinta azul. Fundación Social San Miguel, Archivo de Adopciones 2007. Debajo, un documento oficial, timbrado, con firmas, números de registro, una frase que parecía perforar o peito de Rosa una y otra vez. Niño asignado, Santiago Morales. Adoptante, Lorenzo Castillo. Su garganta se cerró. Las lágrimas empezaron a correr sin que ella pudiera detenerlas. «¿Era verdad?», susurró. Santiago. Santiago sí fue adoptado, pero por el patrón. Por el mismo hombre que lo ha estado negando. Se inclinó hacia adelante, enterró el rostro entre las manos y lloró con un dolor que mezclaba alivio, angustia y rabia. Lloró por el niño que creyó perdido, por el hombre que engañó a todos, por la injusticia de tantos años, por las noches de hambre en el orfanato, por los castigos, por los días en que cargó a Santiago como si fuera su propio hermano. Y por el miedo, el terror profundo, de imaginar lo que Lorenzo haría cuando descubriera que ella había encontrado ese documento. Cuando consiguió respirar otra vez, se levantó y lavó el rostro. El agua fría la despertó. Aún temblando, abrió la puerta y salió. Tenía que volver a la mansión. Tenía que saber la verdad. La mansión Castillo se alzaba oscura cuando Rosa llegó. Apenas un par de luces tenues encendidas en los corredores. Caminó con cautela, pero con determinación. No esperaba ver a nadie despierto, y aún así, allí estaba él. Lorenzo Castillo, sentado en el salón principal, con una copa de whisky en la mano y los ojos perdidos en la nada. El mismo retrato de Santiago que había desencadenado todo estaba iluminado por una lámpara dorada a su derecha. Rosa respiró hondo. «Señor Lorenzo», dijo con voz firme. Él levantó los ojos, lentamente. No parecía sorprendido. Ni siquiera parecía cansado. Parecía derrotado. «Sabía que volverías», dijo en un susurro quebrado. Rosa apretó el sobre entre las manos. «Fui al lugar donde me indicó. Me dijeron que era imposible encontrar algo, pero busqué por mi propia cuenta. Y encontré esto». Y le extendió el documento. Lorenzo no lo tomó. Solo lo miró. Sus ojos se humedecieron. «Entonces ya sabes la verdad», murmuró. «Santiago, sí estuvo en ese orfanato. Sí fue adoptado por mí. Pero», bajó la cabeza, «no debía seguir conmigo». «¿Cómo que no debía? ¿Es usted consciente del daño que causó?». Rosa se acercó 2 pasos, con la voz cargada de indignación. «¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué lo dejó allí sin volver nunca más?». El silencio se hinchó en la sala como un animal vivo. Lorenzo dejó la copa sobre la mesa. Sus manos temblaban. «Porque me obligaron», respondió, con la voz quebrada. «Porque mi familia, mi padre, mi madre, todos, consideraron que adoptar a un niño sin apellido, sin linaje, sin historia, era una mancha para los Castillo. Me amenazaron con destruirme. Con quitarme la empresa. Con arruinar mi vida. Yo era joven, Rosa, tenía miedo. Y cedí». Rosa sintió que la rabia se le encendía en el pecho. ¿Y lo dejó allí sufriendo? ¿Solo? ¿Hambriento? ¿En manos de directores que nos trataban como basura? ¿Que nos castigaban por pedir un pedazo de pan? No lo sabía. Lorenzo lloró por primera vez. Creí que estaría bien. Creí que lo cuidarían. Quise visitarlo, pero mis padres enviaron dinero para que borraran su nombre de cualquier registro que pudiera vincularme a él. Me dijeron que había sido adoptado por otra familia. Yo fui un cobarde. Rosa apretó los labios. La verdad dolía, pero también explicaba todo. «Ese niño», dijo ella, con la voz temblorosa, «no solo era un papel para usted. Era parte de mi vida. Era mi familia cuando nadie más lo era. ¿Sabe cuántas noches dormí abrazada a él para que no llorara? ¿Sabe cuántas veces me arrodillé para que la directora no se lo llevara castigado? ¿Sabe cuántas veces supe que él se quedaba sin comida y le daba la mía? Era mi hermano, señor Castillo. Mi único hermano». Lorenzo bajó la cabeza, derrotado. «Lo sé», susurró.
Y me arrepiento. Cada día, cada hora, me arrepiento. Pero Rosa no había terminado. Si tanto se arrepiente, ¿por qué me mintió cuando le mostré el retrato? ¿Por qué me gritó que no era posible? ¿Por qué intentó echarme? Lorenzo respiró hondo. Se secó las lágrimas con la manga. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que él vuelva. ¿Y por qué sería eso malo? Rosa frunció el ceño. Él debería estar con usted. Él debería saber quién es su familia. No, Rosa. Los ojos de Lorenzo se llenaron de sombras. No entiende. Mi familia no permitiría que vuelva. No mientras ellos vivan. El corazón de Rosa se heló. ¿Está diciendo que intentarían hacerle daño? Lorenzo no respondió. El silencio fue suficiente. En ese momento, pasos apresurados resonaron en el corredor. Rosa y Lorenzo se quedaron inmóviles. Una figura apareció en la entrada del salón. Era Lucía Castillo, la hermana mayor de Lorenzo, con un rostro duro como mármol y una mirada filosa como cuchillas. Así que, ya lo sabe todo, dijo sin mostrar emoción. ¡Qué inconveniente! Rosa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lorenzo se puso de pie. Lucía, no te metas. Me meteré, dijo ella, dando un paso hacia adelante. Ese papel debe desaparecer. Y ella también. Rosa retrocedió un paso. Lorenzo se interpuso. No te atrevas a tocarla. ¿O qué? Preguntó Lucía con una sonrisa helada. ¿Vas a protegerla como no pudiste proteger a ese niño? Rosa sintió que la sangre se le congelaba. Lucía sabía. Lucía siempre supo. Y si ella sabía, ella también había participado. Tú, Rosa apretó los puños. Tú estuviste involucrada desde el principio, ¿verdad? Lucía la miró con desdén. Por supuesto. Ese niño nunca debió entrar a nuestra familia. Y ahora tú, vuelves a traer su sombra aquí. No lo permitiré. Lorenzo dio un paso adelante, listo para enfrentarse a su propia sangre. Si la tocas, llamaré a la policía. ¿Crees que alguien te creerá, Lorenzo? Lucía levantó una ceja. Tu palabra contra el prestigio de los Castillo. Rosa sintió el aire escapársele del pecho. La familia Castillo. La misma que lo obligó a abandonar a Santiago. La misma que ocultó todos los registros. La misma que quería desaparecer la verdad. También quería desaparecerla a ella. Y entonces lo entendió. Santiago corría peligro. Ella también. Y Lorenzo estaba atrapado entre los dos mundos. La tensión explotó. Rosa, corre. Gritó Lorenzo. Ella no lo pensó dos veces. Salió disparada hacia el pasillo mientras Lucía gritaba una orden que heló su sangre. Atrápenla. Las luces de la mansión se encendieron una por una como si un monstruo hubiera despertado. Rosa corría por el pasillo principal mientras las sombras se alargaban detrás de ella, persiguiéndola como manos oscuras dispuestas a atraparla por los tobillos. Su respiración era un hilo quebrado. Sus pasos resonaban en el piso de mármol, amplificados como golpes de un tambor de guerra. «Deténganla», gritó Lucía desde lejos, con una voz tan fría que parecía cortar el aire. Rosa no miró atrás. No podía. Si lo hacía, perdería segundos, y quizás la vida. Giró hacia la escalera lateral que llevaba al ala de los empleados. Solo allí tenía una oportunidad de escapar sin cruzarse con los guardias. Pero antes de dar el tercer paso, un hombre apareció en la curva del pasillo. Era uno de los trabajadores de seguridad nocturna, vestido de negro, con hombros anchos y expresión severa. «Señora, ¿qué hace aquí?», preguntó, avanzando hacia ella. Rosa retrocedió, desesperada. «Por favor, déjeme pasar. Necesito salir de aquí». El guardia frunció el ceño. «Tengo órdenes estrictas de que nadie abandone la mansión esta noche». Ella tragó saliva. Su corazón parecía romper sus costillas desde dentro. «Entonces», dijo con la voz quebrada, «tendré que desobedecer esas órdenes». Y, sin pensarlo, empujó con fuerza el carrito de limpieza que estaba apoyado contra la pared. El carrito rodó de golpe contra el guardia, chocando contra sus piernas y haciéndolo perder el equilibrio. «Oiga», gritó él, cayendo hacia atrás. Rosa aprovechó el instante. Corrió, se aferró al pasamanos y bajó las escaleras como un rayo, casi rodando los últimos escalones. Al llegar al corredor inferior, sintió el primer temblor de adrenalina en las manos. No podía pensar. Solamente correr. Del otro lado de la casa, Lorenzo intentaba detener a su hermana. «Lucía, basta. Esto ya es demasiado», susurró,
sujetándola por el brazo. Ella se soltó con violencia. ¿No ves lo que esa mujer representa?, dijo con una sonrisa torcida. Trae consigo un pasado que debió permanecer enterrado. Mamá no permitirá que ese niño regrese. Papá tampoco. Y tú lo sabes. Lorenzo respiró profundo, con el pecho lleno de culpa. Yo tomé la decisión, yo lo adopté, yo. Y también lo abandonaste, interrumpió ella, apuñalándolo con la mirada. Deberías agradecer que tus errores no destruyeron todo el apellido. Ese niño era mi hijo, gritó él, con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Lucía parpadeó. Por un segundo, el hielo de su expresión se agrietó. Solo un segundo. No pronuncies esa palabra, dijo al fin, avanzando hacia él. Papá oirá ese delirio y te desterrará para siempre. Lorenzo retrocedió un paso, pero ya era demasiado tarde. Lucía volvió a alzar la voz. Seguridad. Revisen todas las salidas. La empleada no puede abandonar la propiedad. El caos se expandió como una llama sobre aceite. Mientras tanto, Rosa llegaba a la cocina de servicio, un enorme espacio lleno de ollas colgando y mesas de acero. El olor de la manteca del día anterior aún flotaba en el aire. Todo estaba oscuro, salvo por la pequeña lámpara que iluminaba el reloj. Rosa se detuvo un segundo para recuperar el aliento. Tenía la garganta seca y el pecho ardía. Santiago, susurró. Tengo que encontrarte, tengo que protegerte. Pero antes de moverse, escuchó pasos. Rápidos. Varios. No puede estar lejos, dijo una voz masculina. Búsquenla. Lucía está furiosa, respondió otra. Rosa sintió un escalofrío. Corrió hacia la puerta trasera, pero estaba cerrada con llave. No, no, por favor, susurró, intentando con desesperación girar la cerradura. Nada. Estaba bloqueada desde afuera. Giró sobre sí misma buscando otra salida. Sus ojos se posaron en la pequeña ventana sobre la pileta. Era estrecha, pero quizá lo suficiente para que ella pasara. Arrastró una silla, subió, empujó el marco. Y este cedió con un chirrido. Cuando estaba a punto de salir, una mano enorme sujetó su tobillo. «La tengo», gritó el guardia. Rosa lanzó un grito sofocado y pataleó, golpeando con el tacón la muñeca del hombre. Él soltó el agarre por reflejo. «Maldita sea. Atrápenla». Rosa aprovechó el segundo de libertad y se impulsó hacia afuera. Cayó sobre la tierra húmeda del jardín trasero, raspándose los brazos, pero libre. Se puso de pie de un salto y corrió hacia los árboles. El jardín era un laberinto de sombras. La luna apenas iluminaba los caminos entre los arbustos. El viento soplaba fuerte, como si quisiera advertirle que siguiera, que no se detuviera. Rosa corría con las piernas entumecidas, sintiendo el peso del documento contra su pecho, doblado en el bolsillo de su delantal. A cada segundo, escuchaba voces acercándose. Por aquí. Creo que saltó la ventana. Revisen los arbustos. Rosa se agachó entre dos hileras de plantas altas. Su respiración era un tormento silencioso. Podía escuchar el latido de su corazón tan fuerte que temía que los guardias pudieran oírlo también. Pasaron 2, 3, 5 minutos. Los pasos se alejaron. Pero antes de poder respirar aliviada, escuchó un sonido metálico detrás de ella. Un clic. El sonido de un arma cargándose. Rosa se congeló. «Muévete despacio», ordenó una voz femenina, fría como el mármol. Ella giró apenas la cabeza. Era Lucía Castillo, apuntándole con una pistola cromada que reflejaba la luz de la luna. «Te has convertido en un problema demasiado grande», susurró. «Y en esta familia, los problemas desaparecen». Rosa retrocedió a gatas, con las manos temblando. «No, no me haga daño. Solo quiero protegerlo, a Santiago». Lucía torció los labios. «Ese nombre no vuelve a pronunciarse aquí. Era un niño inocente. No merecía lo que ustedes le hicieron». Lucía levantó el arma un poco más. «La vida no es para los débiles, querida. Tú deberías saberlo». Rosa cerró los ojos. Un sollozo le escapó de la garganta. «Si va a matarme, hágalo rápido». Lucía apretó el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, un golpe seco resonó detrás de ella. La pistola cayó al suelo. Lucía tambaleó hacia adelante, soltando un jadeo de sorpresa. Rosa abrió los ojos. Lorenzo Castillo estaba detrás de su hermana, con una expresión de furia que nunca antes había mostrado. «No volverás a tocarla», dijo él, con voz temblorosa. «Nunca». Lucía cayó de rodillas,
aturdida. Rosa se levantó como pudo. Sus piernas seguían temblando. Señor Lorenzo. Corre, dijo él, sin mirarla. Tienes que salir de aquí. Yo los detendré por el tiempo que pueda. Pero usted. No importa. Corre, Rosa. Corre por tu vida, y por la de Santiago. Ella dudó apenas un segundo. Después asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, gracias. Ve, repitió él. Rosa giró y corrió hacia el portón lateral del jardín, el único que no tenía alarma. Sus pies golpeaban la tierra con un ritmo desesperado. Lucía, que empezaba a recuperarse, gritó. Lorenzo, estás acabado. Papá destruirá todo lo que eres. Pero él no respondió. Solo se quedó allí, bloqueando su paso, dando a Rosa la única oportunidad de escapar con vida. Rosa llegó al portón, empujó con fuerza. Y logró salir a la calle desierta. Se detuvo por un instante, respirando aire frío, sintiendo la libertad por primera vez en semanas. Miró la mansión desde afuera, iluminada y turbulenta. Santiago, donde sea que estés, te encontraré, prometió. Y te protegeré de ellos. Aunque me cueste la vida, ¿qué crees que Lorenzo hará ahora que desafió a su propia familia? Déjame un like si te está gustando la historia. Comenta desde qué país nos estás viendo. Y no olvides suscribirte para no perder el próximo capítulo. La noche se extendía sobre la ciudad como un manto oscuro y silencioso. Rosa caminaba a paso rápido por las calles solitarias, con la respiración aún entrecortada por la huida de la mansión. El sobre amarillento con los documentos oficiales estaba bien guardado en su bolso, cada página guardaba secretos que podían destruir toda la fachada de los Castillo. Su mente no dejaba de pensar en Santiago. ¿Dónde estaría? ¿Cómo sobrevivía? ¿Estaba a salvo de la familia que lo había separado de ella y de su verdadero padre? Cada pensamiento la llenaba de ansiedad y una mezcla de miedo y determinación. Finalmente, llegó a un pequeño parque abandonado. Los árboles se mecían con el viento, y el silbido de las hojas le recordaba a la brisa del patio del orfanato. Rosa se detuvo, agachándose a recuperar el aliento. Cerró los ojos por un instante y escuchó atentamente. Cada sonido parecía amplificarse en la oscuridad. Nada. Nadie. Solo el eco de su propia respiración. Debo encontrarlo, susurró, aferrándose al bolso como si de él dependiera su vida. No importa lo que cueste, lo prometí. Mientras tanto, en la mansión Castillo, Lorenzo enfrentaba la furia de su hermana Lucía. La tensión en el gran salón principal era casi palpable, cada palabra era una daga. No puedes hacer esto, gritó Lucía, con los ojos brillando de rabia. No puedes desafiar a nuestra familia y permitir que ese secreto salga a la luz. Papá no perdonará esto. Lorenzo permaneció firme. Ya no me importa lo que papá diga, respondió, la voz tensa pero clara. He decidido proteger al niño. No permitiré que lo vuelvan a lastimar. No mientras yo respire. Lucía soltó un bufido de desprecio. Eres débil, dijo. Débil y sentimental. Eso siempre te ha hecho inferior. Llamarlo débil después de todo lo que hemos pasado, Lorenzo apretó los puños. Tú no entiendes nada sobre lo que es amar de verdad. Lucía se rió con crueldad. Amor, ¿de qué hablas? Ese niño no es nada para ti. Solo un pedazo de papel que tu madre destruyó hace años. Su mirada se ensombreció. Si quieres salvarlo, deberás enfrentarte a todos nosotros. Lorenzo la miró con ojos decididos. Entonces lo haré. Y salió del salón, sin mirar atrás. De vuelta en las calles, Rosa avanzaba sin rumbo fijo, guiada por un instinto que había aprendido a confiar desde el orfanato. Cada sombra parecía amenazante, cada sonido, una advertencia. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que estaba cerca. Un ligero sonido de pasos apresurados hizo que se detuviera y se escondiera detrás de un arbusto. Su corazón latía con fuerza. La figura que apareció a la luz de la luna la dejó sin aliento. Rosa, exclamó una voz conocida, suave y temblorosa. Rosa. Ella dio un paso adelante y vio a Santiago. Su rostro estaba sucio, sus ropas gastadas, pero sus ojos brillaban con vida. Era él. Su pequeño hermano, finalmente encontrado. Santiago, susurró Rosa, las lágrimas llenando sus ojos. Te encontré. El niño corrió hacia ella, y Rosa lo abrazó con fuerza, sintiendo todo el dolor de años de separación concentrarse en ese instante. No importaba la suciedad, el hambre o el miedo. Solo importaba que estaban juntos. Te cuidé, siempre te cuidé, dijo Rosa, entre sollozos.
Nadie más podía hacerlo. Santiago la miró con ojos grandes y sinceros. Lo sé, siempre sentí que estabas allí, susurró él. Nunca dejé de buscarte en mis sueños. El abrazo duró varios minutos, tiempo suficiente para que ambos sintieran que, al menos por un instante, nada podía separarlos. Pero la alegría fue breve. Un sonido metálico resonó en la distancia. Rosa tensó el cuerpo. Nos están siguiendo, susurró, agarrando la mano de Santiago. Debemos escondernos. Avanzaron hacia una pequeña construcción abandonada en el parque, un cobertizo que parecía desmoronarse con el tiempo. Dentro, Rosa cerró la puerta y se pegó contra la pared, respirando con dificultad. Santiago estaba pálido, pero sus manos temblaban de emoción. «Rosa, ¿ellos nos encontrarán?», preguntó, con miedo. «No lo sé, pero no vamos a rendirnos», respondió ella, con voz firme. «Tenemos que planear cómo salir de esta ciudad y buscar un lugar seguro». Santiago asintió, con lágrimas en los ojos. «Te prometo que nunca más nos separaremos», dijo. Rosa sonrió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Eso nunca más, pequeño. Nunca más». Mientras tanto, en la mansión, Lorenzo se preparaba para el enfrentamiento. Sabía que Lucía y los otros miembros de la familia Castillo no permitirían que él protegiera a Santiago sin consecuencias. Caminó por los pasillos oscuros, cada paso calculado, cada respiración controlada. Debía ser rápido y estratégico. Llegó al despacho principal y comenzó a revisar viejos documentos. Fotografías, cartas, registros. Cada archivo revelaba una parte de la historia que nadie debía conocer. Su corazón se aceleró al descubrir pruebas de cómo la familia Castillo manipuló la adopción y el destino de Santiago, y cómo habían ordenado borrar cualquier rastro de su existencia. «No puedo dejar que esto continúe», murmuró Lorenzo para sí mismo. «Debo enfrentar a mi familia y proteger a mi hijo, cueste lo que cueste». Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Una sola línea. «Rosa, escóndanse. Yo voy por ustedes. Confíen en mí». Luego lo envió y se preparó para salir. En el cobertizo, Rosa y Santiago revisaban el documento que ella había encontrado. Cada página estaba llena de información que confirmaba lo que ambos temían. La familia Castillo tenía un control absoluto sobre su pasado, su presente y hasta su futuro. «Rosa», dijo Santiago. «¿Por qué nunca me contaste?». «Porque no podía», respondió ella. «No sabía si estabas vivo, no podía arriesgar tu vida. Pero ahora es diferente. Debemos actuar». Un ruido fuerte los interrumpió. «Rápido, atrás», gritó Rosa. Al asomarse por una rendija del cobertizo, vio figuras aproximándose, guardias, sombras, hombres y mujeres que buscaban capturarlos. Lucía estaba entre ellos, con su mirada helada y peligrosa. «Allí están», exclamó. «No los dejen escapar». Rosa tomó la mano de Santiago con fuerza y lo empujó hacia un pasaje oculto detrás del cobertizo. Era un túnel estrecho, apenas iluminado, que parecía llevar hacia el bosque cercano. «Síganme», dijo ella. «Esto es lo único que tenemos». Santiago la siguió, sin dejar de mirar atrás. Los pasos de los perseguidores se acercaban, resonando como tambores de guerra. Cada instante contaba, cada segundo podía decidir sus vidas. Mientras corrían, Rosa no podía dejar de pensar en Lorenzo. ¿Estaría él enfrentando a Lucía y a los guardias? ¿Llegaría a tiempo para ayudarlos? El pensamiento la hizo acelerar, aunque sus piernas ya estaban adoloridas. Finalmente, el túnel terminó en un claro dentro del bosque. La luna iluminaba el espacio, permitiéndoles ver por primera vez la salida. Casi lo logramos», susurró Rosa, jadeando. «Pero debemos escondernos hasta que Lorenzo llegue». Santiago abrazó su brazo. «Rosa, gracias por nunca dejarme solo». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Nunca, jamás te dejaré solo. Nunca más». El viento movió las hojas, y Rosa sintió que algo cambió. No estaban completamente a salvo, pero por primera vez, tenían una oportunidad. Una oportunidad real de escapar de la oscuridad que los había perseguido durante años. Y mientras se escondían entre los árboles, Rosa prometió: «Juntos enfrentaremos cualquier cosa. Nadie nos separará de nuevo». ¿Crees que Lorenzo logrará llegar a tiempo para salvarlos? Déjame un like si te está gustando la historia, comenta desde qué país nos estás viendo. Y suscríbete para no perder el próximo capítulo. El bosque parecía un laberinto infinito mientras Rosa y Santiago avanzaban entre las sombras.
Cada rama que crujía bajo sus pies resonaba en sus oídos como un presagio. La luna, alta en el cielo, apenas iluminaba el sendero, obligándolos a moverse con cautela. Cada instante podía ser el último. «Rosa, ¿y si no llegamos a tiempo?», preguntó Santiago, la voz temblorosa, aferrándose a su mano. «Lo lograremos», respondió ella con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. «Lorenzo nos encontrará. Él siempre cumple su palabra». Santiago la miró con ojos llenos de confianza y miedo a la vez. Por primera vez en años, se sentía protegido, pero también consciente de que su seguridad dependía de alguien más. Alguien que se había convertido en su padre, aunque los secretos del pasado aún pesaban en cada rincón de la mansión. Mientras tanto, dentro de la mansión Castillo, Lorenzo avanzaba con determinación por los pasillos. Cada paso era calculado, cada respiración medida. Lucía y sus aliados estaban dispersos por toda la casa, buscando a Rosa y Santiago, pero él sabía que podía interceptarlos antes de que escaparan del terreno. Su mirada se detuvo en un corredor oscuro donde había escuchado un movimiento leve, un guardia que había intentado seguir a Rosa. Con rapidez silenciosa, Lorenzo lo inmovilizó y le susurró al oído. «No te muevas ni hagas ruido. Solo quiero llegar a ellos». El hombre asintió, paralizado por el miedo y la autoridad del joven heredero. Lorenzo continuó, adentrándose cada vez más en la mansión. Cada cuadro, cada retrato, cada recuerdo en las paredes parecía observarlo, recordándole los errores del pasado. Y sobre todo, la decisión de proteger a Santiago, aunque eso significara desafiar a toda su familia. Rosa y Santiago avanzaban por un sendero estrecho del bosque, hasta que llegaron a un río. La corriente era rápida y el agua helada, pero era su única salida hacia la ciudad. Rosa miró a su alrededor, buscando la manera de cruzar sin ser vistos. «Debemos cruzar», dijo con decisión. «Solo así nos alejaremos de la mansión y de Lucía». Santiago dudó. «No sé nadar». «No te preocupes», respondió Rosa, sonriendo para tranquilizarlo. «Te sostendré. Solo confía en mí». Con cuidado, comenzaron a cruzar. El agua les llegaba hasta la cintura, pero el miedo a ser atrapados los impulsaba hacia adelante. Cada paso era un riesgo, cada instante podía significar ser descubiertos por los guardias que seguramente los seguían de cerca. De repente, un ruido de ramas rotas detrás de ellos los alertó. Rosa giró la cabeza y vio a una figura acercándose rápidamente. No podía distinguir quién era con claridad, pero algo en la postura le hizo respirar con alivio. Lorenzo estaba allí. «Rápido», gritó él. «Entréguenme a mi hijo y a Rosa». «Vamos». Rosa sintió un alivio enorme. «Lorenzo», exclamó, corriendo hacia él mientras sostenía a Santiago. Dentro de la mansión, Lucía había descubierto la ausencia de Rosa y Santiago. Su rostro se transformó en furia pura. «No», gritó. «Esto no puede estar pasando. Seguridad, vayan tras ellos. No permitiré que escapen». Pero Lorenzo ya había planeado su contraataque. Sabía que la familia estaba acostumbrada a que él obedeciera, pero ahora era diferente. Ahora defendía lo que más amaba, su hijo y la mujer que había demostrado ser su aliada desde el principio. Se colocó estratégicamente en los corredores principales, interceptando a los guardias y asegurándose de que Rosa y Santiago pudieran escapar sin problemas. Rosa y Santiago, ahora con Lorenzo a su lado, avanzaban hacia la ciudad. «Estamos cerca», dijo Lorenzo. «Solo un poco más y estarán a salvo». Santiago miró a su padre por primera vez, con una mezcla de miedo y admiración. «Papá», susurró. «¿De verdad soy tu hijo?». Lorenzo lo miró fijamente. «Sí, Santiago. Siempre fuiste mío. Y jamás permitiré que te hagan daño otra vez». Rosa observó la escena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Todo el dolor, todo el sufrimiento del pasado, estaba convergiendo en este momento. La unión que habían esperado durante años finalmente estaba sucediendo. Sin embargo, la paz duró poco. Lucía y varios guardias habían llegado al borde del bosque. Desde la distancia, podían ver la luz de la luna reflejada en el agua del río y los cuerpos de los tres avanzando. Lucía, furiosa, levantó un arma y apuntó directamente hacia ellos. «¡Alto!», gritó con voz temblorosa de ira. «Nadie escapa». Lorenzo, sin dudarlo, se interpuso entre su hijo, Rosa y Lucía. «Si quieren pasar, deberán enfrentarse a mí», dijo con voz firme. «Nadie tocará a Santiago ni a Rosa». Lucía rió, un sonido cruel y desagradable. «¿Crees que puedes detenerme? Soy tu familia.
Somos la fuerza que controla tu vida. Y tú nunca serás más que un títere si te atreves a desafiarme. No, replicó Lorenzo. Esta vez no soy un títere. Esta vez decido por ellos. Los guardias avanzaron, pero Lorenzo los detuvo con una combinación de fuerza y estrategia que había aprendido durante años. Cada movimiento era preciso. Cada golpe, medido. Rosa y Santiago se escondieron detrás de un árbol, mientras Lorenzo luchaba. La tensión era máxima. Cada segundo contaba. Cada respiración podía ser la última. Finalmente, Lorenzo logró derribar a los guardias más cercanos. Lucía, al ver que su plan estaba fracasando, apuntó el arma hacia Santiago y Rosa, intentando un último acto de desesperación. Pero antes de que pudiera disparar, un disparo resonó en el bosque. Lucía cayó al suelo, sorprendida y herida, sin comprender cómo había sido alcanzada. Lorenzo había disparado desde la distancia, sin herir a nadie más, solo para detener la amenaza. La tensión finalmente cedió. Los guardias restantes huyeron, dejando a Lorenzo, Rosa y Santiago solos bajo la luz de la luna. Rosa se lanzó a abrazar a Lorenzo. ¿Lo logramos?, exclamó entre lágrimas. Están a salvo. Santiago abrazó a su padre, con lágrimas en los ojos. Papá, te encontré, susurró. Por fin. Lorenzo lo sostuvo fuertemente, prometiéndose a sí mismo que nunca volvería a permitir que alguien dañara a su familia. La noche finalmente se calmó. La luna iluminaba sus rostros, revelando las emociones que habían estado ocultas durante años: miedo, angustia, amor, coraje y esperanza. La familia, aunque formada en circunstancias difíciles, estaba unida al fin. Rosa miró a Santiago y Lorenzo, con el corazón lleno de gratitud y amor. Nada ni nadie nos separará de nuevo, dijo con firmeza. Santiago asintió, abrazándola. Nunca más, repitió. Lorenzo, por primera vez, sintió una paz que no había conocido desde su juventud. El pasado había sido cruel, pero el presente les ofrecía la oportunidad de construir un futuro juntos. ¿Crees que Lucía volverá para vengarse o todo ha terminado? Dale like si te está gustando la historia. Comenta desde qué país nos estás viendo. Y suscríbete para no perder el capítulo final de esta historia. El amanecer se filtraba entre los árboles, iluminando el bosque con una luz dorada y tibia. Rosa, Santiago y Lorenzo permanecían en silencio, abrazados bajo la tenue claridad de la mañana. Cada uno de ellos sentía el peso de los últimos días, la tensión de la huida, la angustia del miedo y, al mismo tiempo, una esperanza que crecía con fuerza en sus corazones. Nunca imaginé que todo esto terminaría así, susurró Rosa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo conseguimos. Santiago la miró, con ojos aún húmedos por las lágrimas, pero llenos de alegría. Lo conseguimos porque nunca nos rendimos, dijo con voz firme. Gracias por buscarme, Rosa. Gracias por protegerme siempre. Lorenzo los miraba, con el pecho aún palpitante por la adrenalina de la noche anterior. Santiago, dijo, colocando una mano sobre la cabeza de su hijo. Te prometo que nada ni nadie volverá a separarnos. Eres mi hijo y mi responsabilidad. Y tú, Rosa, eres parte de esta familia. Nadie podrá arrebatarnos esto nunca más. Rosa sonrió, sintiendo por primera vez en años que la oscuridad de su pasado empezaba a desvanecerse. Juntos, nada ni nadie podrá destruirnos, repitió. Mientras tanto, en la mansión Castillo, Lucía había despertado del golpe de la noche anterior. Sus planes habían fracasado, y la realidad de la derrota la golpeaba con fuerza. Por primera vez, sintió miedo. No solo por sí misma, sino por el poder que Lorenzo había comenzado a ejercer sobre la familia. Su hermano, al desafiar las órdenes de sus padres y proteger a Santiago, se había transformado en alguien que ya no podía ser manipulado. Esto no termina aquí, susurró para sí misma, con los labios torcidos y los ojos llenos de rabia. Algún día, volveré. Pero por ahora, el control había cambiado de manos. Lorenzo sabía que debía reconstruir todo, enfrentar a su familia y, sobre todo, proteger el futuro de su hijo. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de rigidez y temor, empezaba a sentir los primeros rayos de libertad. Rosa y Lorenzo llevaron a Santiago a un pequeño refugio seguro que conocían desde antes, un hogar de confianza en la ciudad, lejos de la mansión y de la influencia de la familia Castillo. Allí podían descansar, planear su futuro y, sobre todo, comenzar a sanar todas las heridas del pasado. No sé qué haríamos sin ti, dijo Lorenzo a Rosa, mientras acomodaba a Santiago en la cama.
Eres más que una aliada, eres nuestra familia. Rosa sonrió tímidamente. Siempre lo fui, solo no sabía cómo demostrarlo. Santiago, aún abrazando su muñeco de trapo, miró a ambos con inocencia. Ahora somos una familia de verdad, dijo, con voz dulce y segura. Lorenzo asintió. Sí, y nada ni nadie nos separará jamás. Mientras tanto, en la ciudad, los secretos de la familia Castillo empezaban a revelarse lentamente. Gracias a los documentos que Rosa había encontrado, se comenzó a destapar toda la verdad sobre la manipulación de la adopción y los intentos de borrar a Santiago de los registros. Los medios locales pronto comenzaron a difundir historias sobre la injusticia cometida, dejando en evidencia a los miembros más poderosos de la familia. La sociedad, indignada, comenzó a cuestionar el control absoluto que la familia había ejercido durante décadas. Lucía, aunque herida en el orgullo y en su poder, decidió retirarse temporalmente. Pero el mensaje estaba claro, Lorenzo había cambiado. No más secretos, no más imposiciones, no más injusticias. Rosa, Santiago y Lorenzo comenzaron a construir su nueva vida juntos. Día tras día, cada momento compartido fortalecía los lazos que habían perdido por tantos años. Desde desayunos sencillos hasta paseos por el parque, todo era un recordatorio de que la familia no se formaba por sangre únicamente, sino por amor, lealtad y protección. Un día, mientras Santiago jugaba con otros niños, Rosa se acercó a Lorenzo. Nunca pensé que volveríamos a sonreír así, dijo ella, con lágrimas de felicidad en los ojos. Todo el dolor, todo el miedo, valió la pena. Lorenzo la miró, con un brillo profundo en la mirada. Y aún nos queda mucho por vivir, dijo, tomando su mano. Pero lo más importante es que estamos juntos. Eso es lo que realmente importa. Santiago corrió hacia ellos, riendo. Miren lo que aprendí hoy. Gritó, mostrando un dibujo que había hecho de los tres juntos, felices. Somos una familia. Rosa y Lorenzo lo abrazaron al mismo tiempo, sintiendo que cada lágrima del pasado se transformaba en fuerza, en esperanza y en un amor que nadie podría destruir. Meses después, la familia Castillo había sido obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los documentos y pruebas recopilados por Rosa se habían vuelto públicos, revelando la verdad que Lorenzo había intentado ocultar por años. Sin embargo, Lorenzo ya no temía. La justicia, aunque tardía, comenzaba a equilibrar las injusticias del pasado. Rosa y Santiago, junto a Lorenzo, se habían mudado a una casa pequeña pero acogedora. Cada rincón estaba lleno de recuerdos felices, y cada día estaba lleno de risas y esperanza. La oscuridad había quedado atrás, y el futuro parecía iluminado. Una tarde, mientras el sol se ponía, Rosa se sentó junto a Santiago y Lorenzo en el porche. Nunca pensé que vería este día, dijo Rosa, con voz suave. Pensé que la oscuridad nunca nos dejaría salir. Pero la luz siempre encuentra su camino, respondió Lorenzo, sonriendo. Solo teníamos que creer en ella. Santiago los abrazó a ambos. Y nosotros siempre estaremos juntos, dijo. Nada ni nadie nos separará. Rosa y Lorenzo se miraron, compartiendo una mirada de complicidad y amor profundo. Sabían que lo que habían pasado los había hecho más fuertes, más unidos y más conscientes del valor de la familia. Todo lo que habían perdido, todo lo que habían sufrido, había servido para construir algo real, algo eterno. El pasado había sido doloroso, cruel y lleno de secretos. Pero el presente brillaba con esperanza, amor y promesas cumplidas. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la familia finalmente encontró la paz que tanto habían esperado. ¿Qué parte de la historia te impactó más y por qué? Deja tu like si te emocionaste con el final. Comenta desde qué país nos estás viendo. Suscríbete para más historias llenas de drama, misterio y emociones fuertes.